Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo están, amantes de las series turcas y por supuesto, fans incondicionales de Can Yaman? Hoy tenemos un vídeo jugoso, un vídeo que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar. Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman, y no precisamente de sus abdominales, aunque hay quien se quejaría, sino de algo mucho más profundo, un contrato que según algunos rumores y ciertas fuentes, lo cambió todo para él. Vamos a desentrañar los misterios detrás de este acuerdo, vamos a explorar cómo este supuesto contrato pudo haber influido en su carrera, en sus decisiones y quizás hasta en su vida personal. Vamos a sumergirnos en el lado menos glamuroso del estrellato, en esas cláusulas y condiciones que a menudo quedan ocultas tras las alfombras rojas y los flashes de las cámaras. Antes de que empecemos a desgranar toda esta información, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, actores y actrices que amamos, y chismecitos de la farándula, que siempre tenemos algo nuevo que contarles. Ahora sí, agarren sus palomitas, prepárense para escuchar la verdad, o al menos, nuestra interpretación de ella basada en la información que hemos recopilado, y vamos al lío. Como saben, Can Yaman saltó a la fama gracias a su papel en la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador. Su química con Demet Özdemir era innegable, la serie fue un fenómeno global y, de la noche a la mañana, Can Yaman se convirtió en un ídolo de masas. ¿Pero qué pasó después? ¿Por qué su carrera tomó ciertos rumbos que quizás, algunos de nosotros no entendimos del todo? ¿Por qué de repente vimos un cambio tan drástico no solo en su imagen, sino también en los proyectos que elegía? Aquí es donde entra en juego la teoría del famoso contrato. Se rumorea, se susurra en los pasillos de la industria, que Can Yaman firmó un contrato muy particular después del éxito arrollador de Erkenci Kuş. Un contrato que supuestamente le ataba a ciertas obligaciones y que limitaba, de alguna manera, su libertad creativa y su capacidad para elegir proyectos que realmente le apasionaban. Este no es el típico contrato de representación que todos los actores firman al inicio de sus carreras. Este, al parecer, era algo mucho más complejo, una especie de acuerdo que iba más allá de simplemente conseguirle papeles. Ahora vamos a aclarar algo, no tenemos pruebas irrefutables de la existencia de este contrato. No hemos visto el documento original, no tenemos una fuente directa que nos lo confirme al 100%. Pero sí hemos recopilado información de diversas fuentes, tanto dentro como fuera de Turquía, que apuntan en esta dirección. Y es por eso que queremos compartir esta teoría con ustedes, para que juntos podamos analizarla y sacar nuestras propias conclusiones. Imagínense la escena, Can Yaman, recién salido del horno del éxito, rodeado de agentes, productores y abogados que le ofrecen el oro y el moro a cambio de algo. ¿Qué tipo de obligaciones podría haber implicado este contrato? Pues bien, se habla de varias cosas. En primer lugar, se dice que Can Yaman estaba obligado a mantener una imagen pública muy específica. Una imagen de galán, de conquistador, de hombre irresistible. Esto, según algunas fuentes, le impedía explorar personajes más complejos, más profundos, que se alejaran de ese estereotipo. ¿Cuántas veces hemos visto a actores encasillados en un papel que les impide mostrar su verdadero talento? ¿Cuántas veces hemos lamentado que no puedan asumir roles que realmente les desafíen? Parece que este podría ser el caso de Can Yaman. Se dice que la presión era enorme para mantener esa imagen de rompecorazones, lo que significaba aparecer en ciertas revistas, asistir a determinados eventos y en general, proyectar una personalidad que quizás no era del todo auténtica. Recordemos que la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien te abre puertas, también te exige un precio a cambio. Y ese precio a veces es la propia identidad. También se rumorea que el contrato limitaba su capacidad para elegir proyectos internacionales. Si bien es cierto que Can Yaman ha participado en producciones italianas, algunos creen que podría haber tenido muchas más oportunidades en otros mercados, como el americano o el latinoamericano, si no hubiera estado atado a este supuesto contrato. Imagínense a Can Yaman en una serie de Netflix, codeándose con actores de Hollywood, o protagonizando una telenovela en América Latina. Las posibilidades eran infinitas, pero quizás este contrato se interpuso en su camino. Algunas fuentes incluso sugieren que existían cláusulas que impedían a Can Yaman aceptar papeles que pudieran dañar su imagen de ídolo turco. Esto significaba que no podía interpretar personajes controvertidos, roles con carga política o proyectos que pudieran generar críticas en su país de origen.
En otras palabras, tenía que ser el chico bueno de la televisión, lo que inevitablemente limitaba sus opciones. Otro punto importante que se comenta es el tema de las relaciones personales. Se dice que el contrato incluía cláusulas relacionadas con su vida amorosa, obligándole a mantener ciertas relaciones públicas y evitando otras que pudieran perjudicar su imagen. Esto obviamente es algo muy delicado y difícil de confirmar, pero es un rumor que ha circulado con bastante insistencia en los medios. ¿Se imaginan tener que fingir una relación por contrato? ¿Tener que elegir a tu pareja no por amor, sino por conveniencia? Es una idea aterradora, pero no del todo descabellada en el mundo del espectáculo. Se rumorea que incluso se le aconsejaba, o se le obligaba, a terminar relaciones que no encajaban con la imagen que se quería proyectar. Esto implicaba un control extremo sobre su vida personal, algo que, sin duda, debió ser muy difícil de sobrellevar. La privacidad en estos casos se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. Ahora, ¿por qué Can Yaman habría firmado un contrato así? Pues bien, la respuesta podría ser muy sencilla: dinero. El éxito de Erkenci Kuş le abrió las puertas a un mundo de oportunidades comerciales, de patrocinios, de campañas publicitarias. Y quizás, a cambio de todo ese dinero, Can Yaman estaba dispuesto a ceder parte de su libertad y a aceptar ciertas condiciones que a la larga podrían haberle pesado. La ambición a veces nos ciega y nos hace tomar decisiones que luego lamentamos. Pensemos en las cifras que se manejaban en aquel momento. Can Yaman era la imagen de numerosas marcas, desde ropa y perfumes hasta coches y productos alimenticios. Las campañas publicitarias se multiplicaban y los contratos de patrocinio eran millonarios. Es comprensible que ante tanta presión y tentación, haya decidido aceptar un acuerdo que en principio parecía beneficioso. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, este tipo de contratos son más comunes de lo que creemos. Muchos actores y actrices, especialmente al principio de sus carreras, firman acuerdos con agencias, productoras o managers que les aseguran trabajo y visibilidad, pero que también les imponen ciertas restricciones. Es un juego de equilibrio entre la ambición, la necesidad y la libertad creativa. Es una apuesta arriesgada, donde se sacrifica parte de la autonomía a cambio de fama y fortuna. ¿Pero cómo ha afectado todo esto a Can Yaman? Pues bien, algunos creen que este supuesto contrato ha sido un factor determinante en la evolución de su carrera. Después de Erkenci Kuş, Can Yaman participó en otros proyectos que, si bien tuvieron cierta repercusión, no alcanzaron el mismo nivel de éxito. Algunos críticos señalan que sus personajes se volvieron repetitivos, que no lograba sorprender ni mostrar nuevas facetas de su talento. ¿Será que el contrato le impedía arriesgarse y explorar nuevos horizontes? También se ha comentado mucho sobre su cambio de imagen. Después de lucir una melena larga y un look más desenfadado en Erkenci Kuş, Can Yaman se cortó el pelo, se puso más musculoso y adoptó un estilo más formal. Algunos creen que este cambio fue una decisión personal, mientras que otros lo atribuyen a las exigencias del supuesto contrato, que le obligaba a proyectar una imagen más madura y sofisticada. ¿Fue una transformación genuina o una imposición? Esa es la pregunta que muchos se hacen. La pérdida de su melena, en particular, generó mucha controversia entre sus fans. Algunos lo consideraron una traición a su estilo original, mientras que otros lo vieron como una señal de madurez y evolución. Pero independientemente de la opinión de cada uno, es innegable que ese cambio de imagen marcó un antes y un después en su carrera. Pero no todo es negativo. Can Yaman ha demostrado ser un hombre trabajador, ambicioso y con una gran capacidad de adaptación. Ha aprendido italiano, ha participado en producciones europeas y ha demostrado que está dispuesto a reinventarse y a explorar nuevos caminos. Quizás este supuesto contrato le haya impuesto ciertas limitaciones, pero también le ha impulsado a buscar nuevas oportunidades y a demostrar su valía en otros mercados. Su incursión en el mercado italiano, por ejemplo, le ha permitido mostrar una faceta diferente de su talento y llegar a un público nuevo. Además, no podemos olvidar su labor humanitaria. Can Yaman ha utilizado su fama y su fortuna para apoyar diversas causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la infancia. Ha creado su propia fundación, Can Yaman for Children, y ha demostrado ser un hombre comprometido con el bienestar de los demás. Esto sin duda es algo que le honra y que demuestra que, más allá de su imagen pública, hay una persona con un gran corazón. Este lado filantrópico de Can Yaman es, quizás, la prueba más fehaciente de que no todo en su vida está dictado por un contrato.
En definitiva, la historia del supuesto contrato de Can Yaman es una historia llena de incógnitas, de rumores y de especulaciones. No podemos afirmar con certeza que este contrato exista, ni podemos saber con exactitud cuáles son sus condiciones. Pero sí podemos analizar la información que hemos recopilado y sacar nuestras propias conclusiones. Es un puzzle incompleto, donde cada pieza encaja de forma diferente dependiendo de la perspectiva desde la que se mire. Lo que sí es evidente es que la carrera de Can Yaman ha estado llena de altibajos, de éxitos y de fracasos, de decisiones acertadas y de errores. Pero también es evidente que se trata de un hombre con talento, con ambición y con una gran capacidad de superación. Un hombre que ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado y que ha sabido reinventarse cuando las cosas no han salido como esperaba. Su trayectoria es un claro ejemplo de que la fama no lo es todo y que la verdadera felicidad reside en la autenticidad y la libertad. Y quizás este supuesto contrato no sea más que una excusa, una forma de justificar ciertas decisiones o ciertos resultados. Quizás Can Yaman ha tomado las riendas de su propia carrera y ha elegido el camino que considera más adecuado para él, independientemente de lo que digan los demás. Al final, solo él conoce la verdad detrás de su historia. En cualquier caso, lo importante es seguir apoyando a Can Yaman, disfrutar de su trabajo y desearle lo mejor en sus futuros proyectos. Porque al final, lo que realmente importa es el talento y la pasión que pone en cada uno de sus papeles. Y sobre todo, recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, sueños y aspiraciones. Así que, después de analizar toda esta información, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que existe este famoso contrato? ¿Creen que ha afectado a la carrera de Can Yaman? ¿O creen que es simplemente una teoría conspirativa sin fundamento? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos qué piensan. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema tan controvertido. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, presentando toda la información que hemos recopilado y dejando que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nuestro objetivo no es juzgar a Can Yaman, sino simplemente analizar su trayectoria a la luz de estos rumores. En resumen, hemos explorado la teoría del supuesto contrato que Can Yaman firmó después del éxito de Erkenci-Kuş, analizando las posibles obligaciones y restricciones que este contrato podría haber implicado. Hemos hablado de su cambio de imagen, de sus proyectos internacionales y de su labor humanitaria. Y hemos concluido que si bien no podemos confirmar la existencia de este contrato, es evidente que la carrera de Can Yaman ha estado llena de altibajos y de decisiones importantes. Al final, la verdad es un misterio que solo Can Yaman conoce. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones y sus teorías sobre este tema. Su participación es fundamental para enriquecer el debate. Y ahora el llamado a la acción que no puede faltar. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, actores y actrices que amamos, y chismecitos de la farándula, que siempre tenemos algo nuevo que contarles. Queremos seguir investigando sobre estos temas y traerles la información más relevante del mundo de las series turcas. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, y nosotros estamos aquí para buscarla juntos. Hasta la próxima. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Y no duden en dejarnos sus sugerencias para futuros vídeos. Los esperamos.